Bueno, buenas tardes. Está haciendo, ¿no? Buenas tardes. ¿Ahora se escucha, yo? Sí, sí, ahora se va a escuchar. ¿Se escucha? Listo. Bueno, perdón. Ahí estábamos de nuevo. Buenas tardes a todos los que están acá en la sala. Acá presentes tenemos un montón de personas más. Gracias por acompañarnos en este tercer encuentro del Seminario Internacional que hacemos en el marco del proyecto de CIT, de Delitos Calificados por el Resultado. Como vengo contando en todos los encuentros, yo soy Alejandra Verde, la directora del proyecto de investigación, y acá somos un montón de personas más que están atravesando distintos momentos de su carrera, hay doctores, maestrandos, magísters, especialistas, aspirantes a la docencia recién recibidos, alumnos, etcétera. Tenemos una hermosa mezcla de personas penalistas o casi penalistas que quieren aprender un montón y dedicarse a la investigación también académica, ¿no? Y docente, no solamente a la profesión de ser abogados o abogadas. Y estamos acá en este encuentro en donde vamos a hablar sobre lo que ocurre en Brasil. Ya tuvimos un primer encuentro sobre Alemania, otro encuentro sobre Chile, esta vez nos toca Brasil. Voy a leerles un poco el currículum, el breve currículum, pero largo, de Daiane Casada. Daiane Casada es doctora en Derecho Penal, una reciente doctora en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo, con pasantía doctoral en la Universidad Alberto Hurtado, en Chile, en la Universidad de Valparaíso también de Chile, y en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile. Es máster en Derecho Penal por la Facultad de la Universidad de San Pablo. Ahí estuvo con una pasantía en Zaragoza, en España. Es especialista en Ciencias Penales por la Universidad Estadual de Maringá, de donde sos, ¿no? Es además graduada en Derecho por la Universidad Estadual de Maringá, con grado académico, y es coordinadora jefe editorial del periódico Boletim del Instituto Brasileiro de Ciencias Criminales, IBECICRIM, creo que le dicen ustedes. Es abogada penalista y por suerte nos acompaña en el proyecto ya desde hace rato y venimos escuchándola y discutiendo con ella desde el primer día, desde cuando todo esto era un sueño o un proyecto, el proyecto del proyecto. Daiane, antes de comenzar y cederle la palabra y agradecerle, ella está en Brasil, está dedicando su tiempo para que continúe esta discusión y para poder hacer de este encuentro algo más rico. Estamos enriqueciendo la discusión de los delitos calificados por resultado para que no sea una discusión puramente local. Quiero contarles que bueno, fui jurado en la tesis de doctorado de Daiane, entonces conozco su trabajo, conozco su tesis, puedo dar fe de todo lo que trabajó y de la calidad académica que tiene Daiane, así que voy a pedirle que nos dé una charla de unos 30, 40 minutos como máximo. Sin ser una irrespetuosa, voy a tener que cortar esta vez la charla si se prolonga un montón. Y voy a cederles la palabra a todos ustedes para que fomentemos una discusión y no sé, una charla como un seminario, no solamente como unas preguntas solamente dirigidas a Daiane, podemos interactuar todos, pero la idea es que yo me mantenga un poquito más al margen. Ahora, si no participan, tengo un montón de preguntas para hacerle a Daiane, que ella sabrá ya cómo responderme porque ya discutimos un montón. Daiane, te agradezco un montón por estar acá, te cedo la palabra y saco el micrófono. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como profesora Alejandra dijo, yo soy de Brasil, recién doctora, justo en este tema, delitos calificados por resultado. Y así que para mí, en primer lugar, me gustaría agradecer a profesora Alejandra por la invitación de estar aquí hoy con vosotros. Y desde ya, como soy brasileña, no sé hablar muy bien español.
pero intentaré hacer lo que puedo. Y así que si no se puede comprender, puede avisarme, que así intento hablar de otra manera que sea posible comprender. Eh, También me gustaría felicitar a profesora Alejandra por la conducción de este proyecto, que como dijo, yo tuve la oportunidad y creo que el privilegio de acompañar todo este histórico de surgimiento, o mejor, la concretización de este sueño, de este proyecto en la UBA, por la coincidencia de la vida. Por otros motivos, estuve en la Facultad de Derecho de la UBA para hacer la revisión final de mi tesis, así que conocí este proyecto que estaba recién naciendo, pero ahora ya está grandioso, mucho, mucho mayor de que había imaginado, así que es una alegría estar acá. Entonces, como profesora Alejandra también dijo, esta es la primera vez que estoy hablando sobre este tema con su grupo de estudios. Es la segunda vez, así que para mí ahora es una tarea un poco más fácil porque vosotros ya son especialistas, muy más especialistas do que yo. Así que creo que las preguntas serán con alto nivel de dificultad, así que no lo sé si voy a poder contestar. El de otra es más difícil, ¿no? Porque así que la idea es traer una visión de este tema en Brasil. Así que voy a trabajar esta categoría delictiva como yo he visualizado en nuestro ordenamiento jurídico. Así que después estoy también muy curiosa para conocer cómo ustedes están pensando este tema ahora que ya ha pasado algunos meses, refletiendo, escuchando, leyendo, al fin. Entonces voy a compartir un PPT, voy a decir, creo que acá. Así que puede ver. Se ve bien, sí. Sí. Ok. Entonces, deixa eu passar aqui. Aqui. Entonces vamos a empezar. Así que, como dijo otra vez, la primera vez que estuve acá, el estudiar los delitos calificados por el resultado es un desafío muy grande, ¿no? Así que, y uno de los motivos es que es un tema un poco, entre comillas, tabú, porque muchas veces la doctrina relaciona este tema, delitos calificados por el resultado, como un resquicio de versarinha ilícita. Creo que debido al inicio de su surgimiento por la doctrina y etcétera, pero la peculiaridad de los delitos calificados por el resultado es que hay una configuración, creo que singular, única en cada país, a depender de su configuración en su ordenamiento jurídico. Así que después quiero saber cómo pasa en Argentina y ahora entonces ya vimos cómo se pasa en Alemania y después en Chile y ahora mi intento es traer un poco sobre cómo pasa en Brasil. Así que algunas premisas son necesarias para que podamos comprender este tema. Así que voy a pasar muy rápido acá, porque creo que esto ya está muy, muy presente en sus estudios, en sus investigaciones. Pero lo que pasa, entonces, es que para mí, el delito calificado por resultado no es un caso especial de concurso de delitos, sino que es una infracción única, ¿sí? Que se trata cuando el legislador impone una pena más grave en caso de que se produzca un estado agravante previsto por la ley, derivado de la comisión de delito básico. Entonces yo no concebo el delito calificado por resultado como un caso especial de concurso de delitos. Aún así, y en relación a esto, en Brasil, antes, la estructura típica voy a pasar porque ustedes ya saben todo. Entonces, voy a pasar a
¿cómo pasa en Brasil? Sí, que es eso que es más importante en el día de hoy, creo que es el tema principal. Así que en Brasil, nosotros teníamos inicialmente un código penal de 1890, el primer código de la República, y en este tiempo no teníamos ninguna disposición acerca de esta categoría delictiva, en el sentido de limitar la responsabilidad pelo resultado más grave, sino que había expresamente tres disposiciones que ampliaba la punibilidad. Entonces, por ejemplo, había la previsión de que, aunque la persona tenía solo la intención de causar lesión corporal voluntaria y al final resultase muerte, la persona respondía como la pena de homicidio. Y también había otra previsión de que en relación a los delitos, resultados más graves de lesión corporal grave y gravísima, estos resultados también se atribuía, se imputaba a la gente independientemente de la culpa o imprudencia o dolo. Y la otra previsión que había es que sería una atenuante si la persona no tenía el pleno conocimiento de mal grave que podría causar. Entonces había una atenuante en relación cuando el resultado era mayor o do que el conocimiento de la pretensión de agente. Entonces, ese es el primer momento. Y después tuvimos un otro momento que fue el Código Penal de 1940, hasta hoy vigente, pero con reforma. Pero en su momento original, por así decir, también no había ninguna disposición expresa en el sentido de limitar a atribución de la imputación de resultado más grave. Así que cabía a encargo de la doctrina y de la jurisprudencia discutir y cómo y si se puede atribuir el estado más grave en relación em relação ao âmbito subjetivo, se era necessário dolo ou imprudência, ou se seria suficiente solo a mera constatação da relação causal no âmbito de tipo objetivo. Assim que o tempo passou e em 1969 tuvimos nosso Código Penal Militar, que foi a primeira previsão de limitação em relação ao estado mais grave, que é muito parecido com o parágrafo 18 do Código Penal alemão e do artículo 18 do Código Penal português, por exemplo. E acá, então, en este momento, o Brasil tinha dois tratamentos distintos em relação a esta categoria delitiva. Em Código Penal Militar para os crimes militares, que havia pela previsão do artículo 19, e outro, que é a parte general do Código Penal brasileiro para crimes comuns, não havia nenhuma previsão. Assim que só em 1984, a reforma da parte general, o legislador ha inovado nosso ordenamento e ha inserido o artículo 19 com a mesma redação que havia no artículo 34 no Código Penal Militar, que diz agravação pelo resultado. Algo parecido com a previsão do parágrafo 18 do Código Penal alemão e artículo 18 do Código Penal português, que diz: por el resultado que agrava expressamente a pena, solo responde el agente que lo causó, al menos culposamente, al menos imprudência. Entonces, quando tuvimos esta alteração legislativa, a impressão seria que os problemas estariam resueltos, porque agora poderíamos limitar, de alguma maneira, a imputação de estado mais grave. E quando tuvimos esta inovação legislativa, uma dúvida ha sido sanada, creo. É que esta categoria delitiva é uma categoria reconhecida por el legislador, porque depois desta reforma
ha mantenido todos los tipos penales calificados por el resultado y ha inserido otros. Así que, aunque, aunque tengamos muchos problemas, es una categoría delictiva reconocida por el legislador en Brasil. Así que, así que tenemos esto, un delito base, un resultado más grave, unidos por un nexo de causalidad, pero aquí con algunas peculiaridades en nuestro ordenamiento. En relación al delito base, ustedes saben, o menos en Brasil, es posible que sea un delito base de peligro, de daño, de resultado, pero hay una única condición que es obligatoria, es que la conducta base sea un delito autónomo, previsto en el ordenamiento jurídico. O que não passa em Alemanha. Em Alemanha, creo que há um delito, ou outros, e eu conozco só um, que a conduta base por sí só no es un delito autónomo, pero por la redacción de nuestra previsión del artículo 19, necesariamente el delito base tiene que ser un delito autónomo y que puede ser doloso o imprudente, al menos en nuestro ordenamiento. Claro, por supuesto que eso crea muchos problemas en otros institutos como participación, concursos de delitos y etcétera, que podemos discutir al final, pero no hay mucho misterio, ¿no? En relación al resultado más grave, dos puntos fundamentales. Uno es que si se puede ser un resultado que indica un peligro concreto ou um delito ou um resultado natural, digamos assim. E para mim, não é possível que esse resultado mais grave seja um mero perigo concreto, porque perde a razão de ser desta categoria delitiva. E o outro é que este resultado mais grave tem que proteger um bem jurídico distinto daquele que é protegido pelo delito base. Porque como o doutrina apunta, é necessário que haya é necessário que exista um adicional de licitud. Entonces, yo defiendo que el resultado más grave tiene que tutelar, tiene que proteger un bien jurídico distinto en relación al delito base y que en regla es un bien jurídico más valioso, ya que en regla el resultado más grave, la mayoría de las veces, es la muerte o lesiones corporales, grave o gravísima. Es acá, entre el delito base y el resultado más grave, ha de tener una conexión. El nexo de causalidad, pero en Brasil hay una peculiaridad porque acá el legislador le gusta definir las cosas, así que expresamente el legislador en artículo 13 adopta la teoría causal de equivalencia de las condiciones, pero en su párrafo primero trae una excepción que dijo: el resultado de que depende la existencia de delito solo puede atribuirse a la persona que lo ha causado. La causa es la acción o omisión sin la cual el resultado no se había producido. Pero lo que pasa es que en párrafo primero el legislador brasileño trae una restricción a esta amplitud de la teoría de equivalencia de las condiciones. Y eso trae un reflexo importante en el ámbito de los delitos calificados por el resultado, que creo que usted no tiene una previsión parecida en su ordenamiento jurídico. Así que esa es una peculiaridad en Brasil. Nosotros, si deseamos aplicar las normas vigentes y no ignorar nuestro sistema, nosotros tenemos este desafío, ¿no? ¿Cómo conciliar la limitación de atribución de responsabilidad penal de resultado más grave cuando expresamente el legislador adopta la teoría de la equivalencia de las condiciones
y trae una excepción en párrafo primero que dijo, la superveniencia de una causa relativamente independiente exclui la imputación cuando, por sí misma, produjo el resultado. Los hechos anteriores, sin embargo, se atribuyen a la persona. Entonces, la cuestión es saber, o de una cierta manera, entre nexo de causalidad y para limitar la responsabilidad, la doutrina y la jurisprudencia alemana trae un criterio llamado nexo de inmediatidad o inmediatez. Así que dijo, así que, bueno, que para mí no es aplicable en esta categoría delictiva de una forma satisfactoria, y, aunque sea en dos aspectos. Uno, de marco temporal, cronológico. Por supuesto, el resultado más grave pasa después del delito base. Así que, por esta perspectiva, no hay una limitación, no hay un filtro de limitación de responsabilidad penal. Y sobre la perspectiva de la conducta, en sentido de que no hay interferencia de un tercero o de la víctima para que se pueda imputar el estado más grave, es simplemente inviable en se tratando de delitos calificados por el resultado, porque muchas veces, o si no casi todas las veces, el resultado más grave decorre de un resultado intermediario. Así que es casi que automático que nosotros tenemos resultados intermediarios entre la conducta base y el resultado más grave. Así que la propia Alemania aplica de una forma arbitraria en cierto sentido. Ahora exige este criterio, ahora dispensa. Así que la propia doctrina alemana también ha presentado críticas a este criterio. Acuerdo que este criterio de nexo de inmediatidad viene es un criterio adicional, ¿sí? Al nexo de causalidad, que no se confunde con la propia causalidad. Vem para limitar. Así que una vez que se comprende que este criterio es inadecuado, entonces, en Brasil nosotros tenemos un otro desafío que es ese párrafo primero do artículo 13. En mi visión, ese dispositivo no se refiere a los delitos calificados por el resultado, sino que solo para os delitos puros de resultado, quando o resultado integra um tipo base ou um crime fundamental. Pero não se refere, quando diz resultado, em parágrafo 1º 13, a os resultados mais graves de los delitos calificados pelo resultado. Então, o significado da palavra resultado acá é distinto do artículo 19, que estávamos acá. Cadê? Aqui, tá aqui. Así que que no es lo mismo en que ese término expresa el resultado del artículo 19, porque en el artículo 19 está claro que el legislador presupone la ocurrencia del resultado de lo delito base. Lo que preocupa al legislador es los resultados más graves, además del resultado que integra lo delito base. Así que, en virtud de esta distinción de sentido, es que párrafo primero, 13, no se aplicaría a los delitos calificados por resultado. Entonces, ¿o qué restaría a nosotros? Si nosotros tenemos artículo 13, teoría de equivalencia de las condiciones, no se aplica el párrafo primero y no se aplica el criterio de inmediatidad. Entonces, para lo que resta, a mi modo de ver este punto, es se recorrer a los criterios de la imputación objetiva de resultado, pero no cualquier criterio, sino que en especial los criterios de ámbito de protección de la norma, que por supuesto es uno de los criterios más difusos y más, de una cierta manera, que tiene múltiplos sentidos a depender de la doctrina.
Entonces, Pupi, Roxin, Frisch, todos ellos tienen una visión distinta do que significa âmbito de proteção da norma. Esse que é um desafio muito grande, porque o que, de certa maneira, nos ajudaria a limitar a responsabilidade é um dos critérios mais difíceis de se trabalhar em termos em termos de precisão dogmática. Pero en los delitos calificados por el resultado, este criterio puede, de una cierta manera, y con su limitación, nos ayudar a limitar la responsabilidad penal de resultados más graves. Entonces, pero ese criterio, ámbito de la protección de la norma, tiene que ser avaliada en razón de la propia naturaleza de esta categoría delictiva. Así que no es todo resultado mais grave que determinado delito qualificado por resultado busca evitar ou busca, de uma certa maneira, proteger. Por exemplo, o delito de aborto seguido de morte. A morte, que é o estado mais grave, ao menos em ordenamento jurídico penal brasileiro, o legislador não está tutelando todo o resultado morte que se pode passar, sino que só daqueles derivados do peligro específico criado pelo delito base aborto, certo? Então, não são todos os resultados mortes, sino só aquelas que derivam da criação de peligro específico do delito base de aborto, neste exemplo. Assim que este é um tema bastante complexo, mas só para ter uma ideia. E na parte de âmbito de tipo subjetivo, quando o legislador exige ao menos imprudente, 4 pontos me parecem fundamentais. O primeiro é o significado normativo, que significa ao menos imprudente, imprudência, ou culpa, a depender do autor, etc., a imprudência. E a função da imprudência exerce, tem nessa categoria delitiva, porque é um pouco curioso. Ao menos em Brasil, a punibilidade de los delitos imprudentes, o legislador prevê de uma forma excepcional, e quando prevê, impõe pena, sanções bajas relativamente, não? Que permite, de certa maneira, benefícios da justiça negocial, etc. Pero acá, em los delitos calificados pelo resultado, a imprudência, a princípio, viene para limitar a responsabilidade penal de estado mais grave, pero de outra maneira, uma vez reconhecida a presença dela, al menos imprudência, em relação ao estado mais grave, a sanção se torna muito mais alta do que os delitos culposos, delitos imprudentes. E esse efeito mais grave de um critério que, a princípio, é para limitar, faz com que, para mim, o conteúdo da imprudência tenha um conteúdo normativo subjetivo, que não basta uma previsibilidade objetiva, uma mera infração de um dever objetivo de cuidado, sino que também, e isso seria uma especificidade de conteúdo subjetivo de la imprudência, é agregar os conhecimentos especiais e as capacidades individuais do sujeito em el conteúdo de la imprudência, e solo assim poderia, de uma certa maneira, tornar legítimo a incidência, a aplicação de um delito qualificado pelo resultado. Então, e ao final, qual seria o alcance? O dolo e imprudência, ou seja, a que título, a nível subjetivo, é possível responsabilizar alguém pelo estado mais grave? Solo por dolo ou por imprudência, ou solo por imprudência? Porque a questão mais polêmica, creio, é admitir que esse estado mais grave também seja possível aplicar de forma dolosa. Em Brasil, há uma grande
discusión, pero prevalece que es posible que el estado más grave también pueda ser atribuido cuando sea doloso. Pero para mí aquí hay un problema muy grave y que extrae y que se torna difuso em todos os institutos penais que envolvem a categoria de delitos qualificados pelo resultado. Quando o resultado mais grave é doloso e não integra um delito autônomo. Porque aqui temos uma questão muito fundamental. Porque quando eu reconozco que o resultado mais grave pode ser aplicado de uma forma dolosa também, e este resultado mais grave integra por si só um delito autônomo, por exemplo, nosso exemplo mais clássico, muerte e lesões corporais graves, nos leva a incongruências sistemáticas que podemos discutir na parte dos debates. Pero aqui há um grande problema prático. E solo para... E que essa questão de admitir que o delito mais grave seja aplicado a título de dolo e este resultado mais grave já integra um delito autônomo por si só, traz questões de implicações em lo concurso de delitos, participação, em especial cooperação dolosamente distinta e âmbito de la tentativa. E é importante nós nos preocuparmos com a questão de desvalor da ação em los delitos calificados pelo resultado? Ao menos em Brasil, sim. Porque se solo fosse importante o desvalor do resultado, nos levaria à ideia de que determinado resultado mais grave deveria levar ao mesmo aumento da pena. E, ao menos em Brasil, quando nós miramos os tipos penais que temos, só a título de exemplo, podemos mirar ou podemos concluir que o mesmo desvalor de resultado, ou o mesmo resultado mais grave, por exemplo, muerte, aqui, em alguns tipos penais, aumenta de forma distinta. Por exemplo, lesão corporal simples, e em relação à lesão corporal seguida de muerte, a pena mínima aumenta 16 vezes, e a pena máxima 12 vezes. Agora, em delito de aborto sem consentimento, e em relação à sua forma qualificada pelo resultado, a pena mínima aumenta 2 vezes e a pena máxima 2 vezes. A omissão de socorro, pelo mesmo que passa 3 vezes, 3 vezes. O roubo simples, 5 vezes a pena mínima e a pena máxima aumenta 3 vezes. O delito base violação sexual e sua previsão de agravado pelo resultado aumenta 2 vezes em relação à pena mínima e o máximo 3 vezes. Assim que se só o que importava era o resultado mais grave, isso não faz sentido. Porque teria que haver a mesma intensidade de agravação, se só isso fosse relevante. Outra coisa interessante que não sei se passa em Argentina, mas aqui em Brasil é uma coisa um pouco raro, é que o legislador não faz esforço para distinguir quando o resultado mais grave é causado a título de culpa, imprudência ou causada de forma dolosa. Pero quando hace isso, não cambia nada. Así que, por ejemplo, nosotros tenemos el delito de violación sexual, artículo 213 del Código Penal, que la pena es de 6 a 10 años. Y si ocurre la muerte en razón de la violencia empleada por los agentes, la pena pasa a ser de 12 a 30 años. Y ese resultado muerte, para la mayoría de la doctrina, tiene que ser causado a título de imprudência. Porque caso não seja imprudência, seria caso de concurso de delitos, um autêntico concurso de delitos. Então, quando miramos a possibilidade de concurso de delitos,
que seria violação sexual de 6 a 10 anos, e homicídio simples, que seria 6 a 20 anos. E aqui em Brasil, nós temos uma regra um pouco específica do concurso formal, que quando o resultado, quando a combinação de dolo e culpa e imprudência, nós aplicamos a regra de exasperação. Pero quando há desígnios autônomos dolosos entre crime 1 e crime 2, nós aplicamos o cúmulo material. Então, nós somamos as penas. E quando nós somamos as penas de violação sexual e homicídio simples em concurso de delitos em forma dolosa, seria lá mesmo. 6 mais 6, 12, 10 mais 20, 30 anos. Então, seria 12 mais 30, de 12 a 30 anos, que é o mesmo em que a forma desse delito qualificado para resultado, que é 12 a 30 anos, pero la doutrina, pero causada a título de imprudência. Assim que já é difícil fazer a distinção ou delimitar a configuração do delito qualificado para resultado, porque para mim, esta categoria delitiva é uma exceção de la exceção, porque ela nos permite ampliar a punibilidade, onde a punibilidade não chegaria se nós não tuviésemos os delitos qualificados pelo resultado. Assim que, quando não há distinção, porque o problema não é quando nós temos dolo em relação ao delito base e dolo em relação ao delito mais grave, e esse estado mais grave integra um delito autônomo. Porque nesse caso, nós temos um concurso de delitos e não há problema cá. Esse problema é quando esse estado mais grave, esse problema quando esta categoria delitiva foi criada, seria quando esse resultado mais grave não era praticado a título de dolo, e estava em zona limite entre imprudência e caso fortuito força maior. Esse é o problema dos delitos qualificados pelo Estado, essa questão de deixar de fora determinados resultados objetivamente graves em la realidade, porque não havia esta previsão. Assim que e assim que também não vou falar tanto mais, só me gostaria de trazer estas implicações rápidas, assim que passa em Brasil, e concluo dizendo que é uma questão muito complexa e depende muito do ordenamento jurídico. Nosso ordenamento jurídico temos questões como ha demonstrado em relação à causalidade, pero também outro problema que temos são as regras concursais, porque há um detalhe acá, que não sei se vocês estão de acordo comigo, pero vou partir acá. Para finalizar, é que esta categoria delitiva não passa só por uma questão de legalidade, sino também de legitimidade. Então, não é suficiente observar os requisitos legais ou da doutrina para reconhecer um delito qualificado por resultado, sino que também tem que passar por um filtro de legitimidade. E esse filtro passa pelo fundamento material para qual se defende sua autonomia, que é a ilicitude adicional, não? Tem que haver essa ilicitude adicional. Caso contrário, não estaremos diante de um delito qualificado pelo resultado. E quando nosso ordenamento jurídico penal permite que, em relação a concursos de delitos, dolo ou desígnios autônomos, que permite a soma, o cúmulo material da pena, e quando não vemos a diferença da pena em um delito qualificado por resultado, nós perdemos este referencial de ilicitude adicional, porque não há diferença nesse caso. E assim que, para mim, se torna ilegítimo. E o outro que podemos fazer em los debates, e assim que também podemos debater, é sobre quando o delito base tutela saúde pública, incolumidade pública, porque nesse caso, em se tratando de delito base de peligro comum, nós temos a peculiaridade de que, em relação aos demais delitos qualificados pelo resultado, é possível ocorrer
dos o más resultados más graves. Dos o más muertes, dos o más lesiones corporales graves. Y la pregunta es, si una muerte es suficiente para caracterizar el resultado más grave de un delito cualificado por resultado, y los demás concurren en delito, concurso formal, em concurso ideal, com o delito qualificado por resultado, ou se todos esses resultados mais graves, todas essas mortes, todas as lesões corporais graves, gravíssimas, por si só integram junto um único resultado mais grave. E aí o sujeito responderia por um único delito. E como que estes outros resultados, entre aspas, entre comillas, acá, pueden influenciar a dosimetría de la pena. Bueno, creo que ya tengo mi tiempo agotado, así que una vez más pido disculpas por mi español muy malo, pero intentar hacer lo que puedo y me pongo a disposición para que pues, podamos debater sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Daiane, por tu intervención. Para mí fue muy clara porque ya conozco tu tesis, espero que para todo el resto también. Y si no, con la discusión vamos a ir clarificando lo que vaya surgiendo respecto de Brasil. Yo dije que no iba a preguntar nada, pero no puedo. Es mentira. Voy a arrancar preguntándote algunas cosas. De paso voy abriendo la discusión. Objeciones que quizás no te hice el día de la defensa, así que aprovecho ahora. Si no nos entendés, decinos, porque acá les pido a todos los hablantes argentinos que modulemos y que hablemos claro y lento, ¿sí? Vos hablaste del artículo 13 del Código Penal brasilero y dijiste que ahí recogía la teoría de la equivalencia de condiciones. Yo disiento en que ese artículo recoja la teoría de la equivalencia de condiciones. La teoría de la equivalencia de condiciones para mí lo único que dice es que toda condición que conlleva un resultado es equivalente, que no se puede distinguir entre una y otra. También disiento en que el párrafo ese en que dice algo así como que, no me acuerdo cómo decía, pero dice algo como esto de la inmediatez del derecho alemán, no me acuerdo cómo dice, de un resultado que es como remoto, no me acuerdo. Sobreviniente, esa es la palabra. Creo que eso no tiene nada que ver con la causalidad. Eso es una cláusula normativa que el legislador y la doctrina brasilera, con todo respeto, trató como causalidad, pero es como creer que la inmediatez propia del derecho alemán, que trabaja el derecho alemán en esta parte, sea algo causal, sea algo ontológico. Ya si adicionamos algún requisito más al mero hecho de esta conexión ontológica, tiene que ser normativo. O sea, si es lejana, no es lejana, es inmediata, es remota, no es remota, es una decisión valorativa, porque todas las causas son equivalentes, ahí está el punto. Entonces no puede ser una excepción a la causalidad. Una excepción a la causalidad es la falta de causalidad. Bueno, si querés responderme algo de esto, y después, antes de pasar a ceder la palabra, te quiero hacer una pregunta sobre un caso. Tá. Sí, pero estamos de acuerdo. En verdad, este párrafo primero y artículo 13, que está acá. 13. El artículo 13 dice, la sobrevivencia de la causa relativamente independiente excluye la imputación. Cuando por sí solo producir el resultado. Así que cuando utiliza la expresión imputación, no está diciendo, no está haciendo referencia como elemento de causalidad, sino como elemento normativo. Así que este dispositivo é muito criticado pela doutrina, assim como, por exemplo, o professor Luiz Greco
defiende que es innecesario tener ese dispositivo, que solo sería una señalización por parte del legislador de que es necesario limitar el ámbito de responsabilidad en virtud de la parte primera de artículo 13. Y que en verdad nosotros poderíamos, en cierta medida, conferir una solución más adecuada si recurriendo a los criterios de imputación objetiva. Pero como nosotros tenemos esta previsión y está vigente, nosotros tenemos que interpretar cómo puede lidar con eso. Además, y por eso tuve ese desafío de analizar esta previsión en relación a los delitos calificados por el Estado. Pero de hecho, no es una inferencia a la causalidad en sí, sino a la cuestión de imputación y por supuesto normativa. Creo que eso. Entonces, Daiane, vos estarías de acuerdo con Luis Greco, yo completamente de acuerdo de que es una cláusula innecesaria. ¿Por qué tendríamos que analizarla si es innecesaria? ¿Qué nos aporta? Si es una cláusula de imputación objetiva que nos dice que los meros resultados no pueden ser atribuidos penalmente a quienes causaron el delito base en este caso, ¿no? Entonces ahí no encuentro la utilidad ni siquiera de analizar esta clase, pero está bien, te agradezco. Y ahora te hago una pregunta. En Argentina ocurrió un caso trágico. Vamos a te voy a traer un caso para descolocarte un ratito de tu tesis y ya cedo las preguntas. Un caso muy trágico que ocurrió hace muy poco, en donde, si lo recuerdo bien, a una persona le estaban intentando robar. La persona es policía, pero es anecdótico. Esto te lo cuento porque no quiero entrar con la legítima defensa, pero sobre todo para que entiendas por qué tenía un arma, quizás. Porque en Argentina no está permitido, bueno, algunas personas pueden portar armas, pero no portamos armas. Esta persona tenía un arma, estaba, entiendo, vestida de civil, o sea, vestida como de un ciudadano común, no estaba vestida con el traje de policía, y le intentan robar. Creo que eran 4 personas que le estaban intentando robar, y la persona, cuando le intentan robar, las personas, sea un forcejeo, saca el arma, huyen y tira 11 balas, 11 disparos. En eso, además de que se muere uno, lesionan a otro de las personas que habían intentado robar, muere un niño muy chiquito, murió más tarde, pero lamentablemente falleció. Un niño que era totalmente ajeno a esto. Entonces, mi pregunta es si vos estarías de acuerdo en atribuirle a la persona que tentó el robo, además, tentó el robo, la muerte del niño. Y la muerte, ¿y qué harías respecto? Esa sería la pregunta quizás más sencilla. ¿Qué harías respecto de la muerte de las personas que intentaron robar? ¿A quién les atribuís esas muertes si es que a alguien? Solo una duda. ¿Cómo pasó la muerte? ¿Cómo esas personas murieron? ¿Con disparos? ¿Los disparos? Claro, disparó 11 veces. ¿Pero disparó directamente a las personas o disparó así, arriba, así que? Digamos que en legítima defensa. 11 veces. Y en el medio de esos 11 disparos, todo esto duró segundos. Además de lesionar y matar a algunas de las personas que intentaron robar, murió un niño. Este niño estaba junto con estas personas, No, un niño que estaba. pasando la calle. Sí. Mm. Eh, es un caso, es un caso un poco complejo, pero en este contexto, en relación a las personas, no tengo duda. Pero no sé qué pasa Perdón, ¿a cuál personas no tenés dudas? ¿Al niño o a las a los personas que intentaron robar? que estaban, a las víctimas, ¿no? Que fueron, que Pero es intentaron. que
fueron los que intentaron robar, fueron los, no me gusta usar la palabra delincuente, no sé cómo decirlo para que se entienda claro, pero fueron los que intentaron robar. Ah, Víctimas del disparo fueron los que intentaron robar. Y además, un niño que estaba de casualidad allí. ah, las víctimas son las otras personas que estaban concurriendo con el crimen. Claro, cuando huían, es que no sé, bueno, es que cuando huían, porque el policía se defendió del robo, que no se consumó, pero podemos dejar la tentativa de lado todavía, que no se consumó, salen corriendo, creo que eran 4 personas, y el policía llega a matar a uno y dispara y lesiona creo que a 2, y además se produce la muerte de una persona que es totalmente ajena al robo, de un niño. Entonces la pregunta es si las muertes de las personas que intentaron robar se las puede atribuir a los mismos que resultaron heridos, a los que intentaron robar, como un robo, un homicidio en ocasión de robo, y si a la muerte del niño también se la podemos atribuir a los que intentaron robar y que resultaron heridos y además, bueno, uno muerto, esto, ¿no? Pero este caso pasó en la calle movimentada o pasó ¿Cómo? el ambiente? ¿Cómo estaba? ¿Es una calle movimentada? ¿El día estaba? La verdad, no sé, es irrelevante me parece para atribuirle el homicidio en ocasión de robo. Yo tengo una duda si este caso, de las personas que estaban intentando robar, ¿cierto? Ha disparado y por ende ha acertado otros amigos meliantes, así que no sé. ¿Cómo? Otros colegas, otros. No, es que no disparó alguien que intentó robar. Disparó el que se defendía. Ah, quem se defendia. Hum. Una persona que no cometió el robo. Ahí están mandando el video del caso, si lo querés ver. Hola, Ah, Carlos. Gracias. Pero no lo mires ahora, no importa. Es como, era para traerte el tema. O sea, si querés podemos plantearla, te puedo plantear la pregunta teórica, que es si para vos puede atribuirse el resultado, el delito calificado por el resultado, cuando no comete el resultado la misma persona que comete el delito base. Esa es la discusión teórica. es complejo, pero a principio me suena un poco raro que nosotros podemos hacer una unificación, ¿no? De imputar el estado más grave cuando no fue la persona que practicó el delito base. Pero ¿y si creó el riesgo no permitido? El nexo causal está. No se habría producido la muerte del niño si no hubiese intentado robarle. Condicio sine qua non lo tenemos. O sea, intentar robar a alguien crea el riesgo que una persona se pueda defender, que pueda tener un arma y matar a alguien. ¿Es muy lejana realmente esa posibilidad, esa creación de riesgo no permitido? Es. Sí, pero ahí no lo sé, así que así no lo sé si la responsabilidad de esta persona va a venir en virtud de un delito calificado por el resultado o se va a venir por un delito autónomo y así como ao menos em relação ao niño, imprudente, porque o niño estava passando, não tinha dolo, não tinha intenção de acertar o niño. Assim, não sei se a responsabilidade veria necessariamente em virtude de um delito qualificado por resultado. ¿Y quién sería el autor del hecho para vos? ¿El que disparó o los que intentaron robar? Porque esa es la pregunta. Ambos. O ambos, claro. Creo que em relação à morte, quem disparou. Y a los que crearon el riesgo no permitido de causar todo esto, no le atribuimos el delito calificado por el resultado, que dice el que, bueno, en Argentina es muy claro, además,
en la ocasión de robo se produce un homicidio. O sea, dice, se produce un homicidio en la ocasión del robo. Más allá de esto, bueno, tenemos el nexo causal y tenemos el... Para mí el caso más difícil, en realidad, en algún punto es que el hecho está tentado, el robo, y lo otro difícil es, bueno, ¿qué hacemos respecto de los policías? Perdón, respecto de sus colegas furtos, de la muerte de los colegas, de las personas que intentaron robar, o de las lesiones. ¿Cómo lo resolverías ahí? Suponete que aceptás mi postura de que hay un delito calificado por el resultado. ¿Qué pasa con respecto de la muerte y las lesiones de la persona que intentó robar? Es que en este caso, y al menos con los datos que me ha dado, yo tengo una cierta dificultad de aceptar la impresión de estos resultados más graves, lesiones y muerte, a quien intentó robar. Al mismo tiempo, al Claro, mismo pero tiempo, ¿por qué? Dale, ahí hay algo con la imputación objetiva para mí. creo que pasa un poco por la criterio de la imputación de una cierta comprensión distinta del ámbito de protección de la norma en los delitos calificados con resultado. Porque no es, porque en los delitos de la, ahí también se llama latrocinio, robo seguido de muerte. No, no lo decimos así, pero me parece que ahí hay una auto puesta en peligro, entonces no se le puede atribuir ahí la muerte de los colegas que fueron a robar. Digamos, si vos vas a robar, te autopones en peligro de que esto te pase. Pero bueno, esa es mi solución. No te molesto más con el caso, que es muy difícil hablar de un caso que uno no leyó. ¿Cuál es tu solución, Alejandra? No, lejos de solucionarlo, y como una hipótesis, me parece que respecto de las personas que cometieron, y salteándome todo el problema de que está tentado el robo, el robo tentado, ¿no? Respecto de los cómplices, hay autopuesta en peligro. Cada uno de los cómplices se autopusieron en peligro al robar, entonces que esas muertes no se le pueden atribuir al compañero, a esa persona que se defendió. Pero respecto del niño, yo estaría muy dispuesta a decir que hay un delito calificado por el resultado, un homicidio en ocasión de robo. Lo más difícil para mí resolver es que está tentado el robo. Ese es el gran problema que tiene para mí el caso este. Pero bueno, falta mucho. Es un caso que ocurrió hace muy poquitos días y que nos va a llevar un tiempo trabajar entre todos. Después te pasamos nuestro avance ahí, quizás por escrito es más fácil. Pero presenta muchas dificultades. De esto, bueno, si realmente el resultado tiene que ser realizado por la misma persona que realiza el delito base, que es una gran pregunta. Además, si tiene que estar consumado el delito base para poder hablar de delito calificado por resultado. ¿Qué pasa con las personas que se autoponen en peligro en estos casos? Hay muchos casos en la doctrina argentina de este estilo, perdón, en la jurisprudencia. Y bueno, lamentablemente tenemos otro ahora. Así que es un caso muy triste. Así que bueno, yo abandono y que alguien retome la discusión. Ahora voy de moderadora. Vamos, aprovechemos. ¿Quién sigue? Yo quiero aprovechar para hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Dayan? ¿Todo bien? No me estás viendo porque te hablo desde el Zoom del Decile que posgrado, no. pero soy Mateo, nos conocimos. Te quería hacer una pregunta porque vi que en tu tesis, en las conclusiones de tu tesis, vos sostenés que para que se dé un delito calificado por resultado, no es suficiente la imprudencia inconsciente, sino que se requiere al menos una imprudencia consciente. Esto porque faltaría un elemento subjetivo que vos considerás que es algo necesario, un elemento subjetivo de la imputación. No sé si, no coincido, la verdad, yo creo que, o es algo que me parece que debería estar quizás mejor fundamentado, por dos razones. Primero, porque la cláusula es medio clara, creo bastante clara al decir que se requiere menos imprudencia.
entonces habría que hacer como una carga de justificación de por qué hacer la distinción entre si es consciente e inconsciente. Y además de eso, en la imprudencia inconsciente también puede haber un elemento subjetivo que sea la falta de representación por parte del autor del delito de que estaba violando una norma de cuidado. Esa es una pregunta que tengo y te hago otra que es más cortita, que es que vos decís que la circunstancia agravante tiene que afectar un bien jurídico distinto del delito base. En Alemania, las lesiones son un delito calificado por el resultado, según cuál es el... No todas. Pueden ser, no es que la lesión Claro, o sea, puede ser entendida como un delito calificado por el resultado. no, hay lesiones leves, graves y gravísimas, y además hay un delito que es, si uno realiza la lesión grave dolosa y se produce un resultado no querido más grave, ahí hay un delito calificado por resultado, no es que toda la lesión, por las dudas. Claro, sí, Escuchando sí. mucha gente que puede claro. creer que en Alemania las lesiones graves son un delito calificado por resultado. Claro, bueno, hecha esa aclaración, lo importante sería remarcar que ahí habría un mismo bien jurídico afectado. No sé cómo es en Brasil, pero estaría bueno ver eso. Pero bueno, esas dos preguntas tenía. Muchas gracias. Gracias, Mateo. Hace tiempo que no vemos y este fue un dos que estavam mi primera vez en la UBA, así que esas preguntas también fueron indagaciones de la profesora Alejandra. Así que no sé si ella ha delegado esto para usted el día de hoy. Pero lo que pasa, Mateo, es... Te juro que no, no, juro que no, juro que no. No induje a nadie con ninguna pregunta para que todo surgiera solo. Lo que pasa, Mateo, es lo siguiente. La mi pretensión es limitar al máximo posible la incidencia del reconocimiento de delitos calificados pelo resultado. Porque, como dijo, para mí, no lo sé para ustedes, pero para mí, hacer uso de esta categoría delitiva es un poco peligrosa, porque no tenemos muchos límites, mucha clareza en su configuración típica y etc. Y al final, una vez reconocido, el legislador permite, autoriza a la aplicación de una pena más grave. Así que esta idea de que, de mi parte, de que em relação ao resultado mais grave, solo em relação ao resultado mais grave, ao menos, seria uma característica singular, única e necessária em relação ao resultado mais grave, ter um contenido subjetivo para, además de la violação do dever objetivo de cuidado, assim como previsibilidade objetiva, é ter algo que a pessoa puede, de una cierta manera, evitar la ocurrencia de este resultado más grave. Sobre todo, en especial porque, al menos en Brasil, no hace mucho sentido el artículo 19 si yo no agrego un elemento subjetivo, porque el artículo 19 dijo que la imprudencia limita la responsabilidad. Y la responsabilidad por la imprudencia, al menos en Brasil, es excepcional. Y cuando pasa eso, el legislador prevé penas, sanciones más bajas y circunstancias que permitan al sujeto se valer de institutos de justicia negocial. Pero en los delitos cualificados por el resultado, en el artículo 19 nuestro, la imprudencia, además, limitar cuando incide, la imprudencia agrava la responsabilidad del sujeto de una manera tan grave, de una manera tan alta, que para mí se justificaría, no lo sé si estoy cierta con este elemento, pero justificaría nosotros tornar más rígido lo contenido de la imprudencia en esta categoría delitiva en relación al estado más grave. Solo así, de una cierta manera, estaríamos legitimados a su aplicación.
Así que por eso que para mí, en virtud de la imprudencia, es tener una función agravatoria y no de una cierta manera más blanda, como pasa nos delitos imprudentes tradicionales. Yo tengo que encontrar algo que torna el contenido más rígido, más duro em relação à culpa, para que possamos imputar esse estado mais grave, a título de imprudência. E em relação ao segundo, a segunda pergunta, que é a necessidade de tutelar bem jurídico distinto, não? Em estado delito, o estado mais grave e delito base, certo? Isso? É isso? Sí, 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 esa es la pregunta. Assim que isso passa muito, eu não sei como que vosotros entendem ou como compreendem a questão da autonomia de los delitos agravados por resultado como uma categoria delitiva autônoma. Como você sustém que donde há a autonomia que legitima esta categoria delitiva enquanto tal, né? Pero para nós que de uma certa maneira, ou donde você encontra um, um, uma ilicitude adicional ou outro elemento que justifica a configuração de um delito qualificado por resultado. E para mim, antes de início, não haveria que ter distinção, pero a largo de tempo, eu fui me enterando de que, de uma certa maneira, esse resultado mais grave deveria ser distinto, deveria tutelar, deveria proteger um bem distinto de delito base, justo porque tinha que haver um resultado distinto daquele que poderia passar com a prática de delito base. Assim que em relação à lesão corporal grave ou gravíssima, aqui em Brasil, a doutrina maioritária e a jurisprudência não tem dúvida de que são delitos qualificados por resultado. Pero aqui, ou ao menos do meu ponto de vista, os delitos de lesão corporal grave ou gravíssima têm uma particularidade que só eles têm. Nenhum outro delito tem mais. Só eles. Que, de certa maneira, neste delito, entre comillas, é qualificado por resultado, nós não temos uma lesão distinta, sino que agravada de lo mesmo bem jurídico. Não estamos produzindo outro resultado, sino que o mesmo resultado, pero mais grave. Com exceção aqui em Brasil, em relação ao aborto, que é uma das causas, pero afora isso, o peligro de vida, todos os demais, não significa produção de resultado outro, además do delito base, sino que há uma gradação de lesão de um mesmo bem jurídico, lesão, integridade física, nesse caso. Pero há um detalhe, que aunque sea que o delito base e o resultado mais grave tem que tutelar bens jurídicos distintos, o que passa é que, e que eu defendo também em minha tese, é que essa distinção não pode ser de tal maneira de que não há possibilidade de delito base, de uma certa maneira, indiretamente, tutelar esse bem jurídico. Porque se isso passa, porque senão passaria muito lejos de la previsibilidade do sujeito. Pero isso passa uma exceção com os delitos pluriofensivos, que por si só tutelam bens jurídicos distintos. Pero ainda, aún assim, nestes casos, há uma certa conexão entre eles. Por exemplo, o delito de roubo com resultado morte. Aunque sejam bens jurídicos distintos e que roubo seja um delito pluriofensivo, é possível produzir esse resultado mais grave em virtude da prática do delito base. Então, eles têm que ser distintos, mas não a ponto de não haver nenhuma conexão com a prática do delito base, da possibilidade de sua ocorrência.
Eso. Gracias, Diane. ¿Quién sigue? A ver, alguien que no sea Mateo y yo, que tenga alguna pregunta. Bueno, una yo, pero vamos pensando otra, ¿eh? Diane, si yo escuché bien, vos hablaste no solo de bien jurídico diferente, sino de más valioso. Y yo sé por vos que en Brasil no solamente se agrava el delito base por la producción de otro delito autónomo, sino por un resultado que puede ser, por ejemplo, el embarazo. Está el ejemplo este del embarazo, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Violación seguida de embarazo sería un delito calificado por el resultado. ¿Cómo harías en este caso para decirme que el embarazo es un bien jurídico? Si no es delito el resultado disvalioso que agrava, ¿cómo podríamos hablar de bienes jurídicos distintos y de más grave? ¿Por qué un embarazo es más grave que una violación? ¿Cómo haces esta comparación? Etcétera. En verdad, nosotros estamos de acuerdo, porque lembra, lo que yo dije es que, en regla, los resultados más graves son más valiosos, en regla. Porque en nuestro país, la mayoría son muerte y lesiones corporales graves y gravísimas. Pero esto no es una condición sine qua non. Es solo una constatación que la mayoría de los estados más graves tiende a tutelar, tiende a proteger bienes jurídicos más valiosos. Pero no es lo que pasa en nuestro ordenamiento jurídico, solo de que una constatación de frecuencia, de recurrencia, pero no que es una condición para su configuración de un delito calificado por el Estado. Entonces no sería una condición conceptual, digamos. No es algo Sí, conceptual, que no, tienen que ser bienes jurídicos, ni que tienen que ser bienes jurídicos más graves, sino es algo contingente, puede pasar o no. sí. En Entonces, relación, se en limita relación la al grado, en relación al grado de valor, sí, pero en relación a ser, delito, a ser bens jurídicos distintos, eso hace parte del concepto. ¿Y el embarazo y la violación? No, no lo entendí. El embarazo y la violación, bueno, sería ¿cuál es el bien jurídico del embarazo? De algo que no es delito. Ah, sí. Eso pregunto. Si vos me decís que tienen que ser dos bienes jurídicos distintos, ¿qué pasa con esos casos en donde el resultado que agrava no es delito? Es como si en tu cabeza pienso que decís que no, yo por tu tesis entendí que no tienen que ser necesariamente dos delitos para que se configure el delito calificado para el resultado, pero pensás mucho como si tuvieses un concurso. Es como que tu discurso está mucho más grabado en términos de concursos que no, porque hablas de bienes jurídicos distintos, de mayor ofensividad del bien jurídico posterior, pensando que siempre estás hablando de un delito, lo que agrava la circunstancia del delito base, ¿o no? Eh, Claro. sí, en verdad, es un tema que podemos decir que hay camadas de camino, así que de una cierta manera, sí, lo punto uno, sí, para mí, el resultado más grave no necesariamente integra un delito autónomo, que puede pasar en Brasil, o muchos delitos que pasa eso, que el resultado más grave no integra un delito autónomo. Pero pero cuando integra, tenemos que hacer uma certa correlação, o que se passa em relação ao conhecimento de concurso para verificar se o delito qualificado, se este delito qualificado do Estado que estou analisando sustene sua legitimidade enquanto delito autônomo, enquanto categoria própria. Mas nesse sentido, pero em verdade,
Y por eso esta cuestión viene cuando integra, pero cuando no integra, creo que es un otro camino, en ese sentido. Entonces, de nuevo, es una regla contingente, no es conceptual, no define los delitos calificados por el resultado. Es como, estoy tratando como de descifrar tu regla conceptual para decir, bueno, los delitos calificados por el resultado se caracterizan por esto. Es como, esa regla se da solo si es delito, ¿no? Bueno, la dejamos a Lucila que pregunte, salvo... Hola Daiane, bueno, muchísimas gracias por tu charla, por tomarte el tiempo y mi pregunta tiene que ver un poco con lo que decía Ale, pero mi pregunta es la siguiente, porque tal vez yo me perdí de algo o no entendí muy bien algunos conceptos, pero tiene que ver con esto de una violación seguida de un embarazo, ¿no? Según entiendo, vos sí considerás, por algo que dijo Mateo antes, corregime Mateo si yo entendí mal, pero vos en tu tesis decís que la imprudencia inconsciente no puede ser suficiente, sino que tenemos que partir de una inconsciencia, perdón, de una imprudencia consciente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos respecto de esos resultados como naturales, como el embarazo, si vos consideras que tenemos que tener una imprudencia consciente respecto, o sea, no veo el ilícito, o sea, es un poco lo que dice Ale, y relacionado con esta pregunta, si no puede ser que tal vez justo ese tipo penal de Brasil de este embarazo sea otra cosa que no es un delito calificado por el resultado. ¿Hay alguna discusión en Brasil respecto de este problema o no? ¿O todo se considera delito calificado? ¿Y vos qué pensás? Bueno, a raíz de toda tu investigación buenísima de tu tesis. Lucila, gracias por sus preguntas. Bueno, lo primero, creo que también es una preocupación de profesora Alejandra, en el sentido, ¿qué hacemos con resultados objetivamente graves en la realidad cuando solo tenemos imprudencia inconsciente? Y la respuesta que ha dado a ella, y creo que mantengo, es que lo siguiente, eh, no- nosotros, nosotros al menos inicialmente, estamos intentando resolver todas as questões de imputação de responsabilidade mirando os delitos qualificados pelo resultado. Pero nem sempre a responsabilidade penal vai venir em virtude de reconhecimento de um delito qualificado pelo resultado. Assim que, por exemplo, a morte de inconsciente, em casos concretos, por exemplo, que não se enquadrariam em delito qualificado por resultado, poderiam ser punidos, responsabilizados a título de imprudência, homicídio imprudente. Não há nenhum, assim, não vê problema em relação a isso. E se esse resultado mais grave, causado de modo inconsciente, não encontrar previsão de um delito autônomo a título de culpa, a título de imprudência em ordenamento, eu creio que aí está impunível nesse sentido. Assim que não sou assim, não sou 100% punitivista, que sempre todo resultado mais grave na realidade tenho que encontrar uma salida, não posso deixar fora do direito penal, porque nós temos limites e em se tratando de delitos qualificados pelo resultado, os limites têm que ser maiores. Así que, pero voy a dejar de fuera este estado tan grave. Así que, bueno, son límites, así, no lo sé, creo que para mí vale más la pena abrir mão de cierta responsabilidad de determinados hechos, a princípio, objetivamente graves, do que tornar muito flexível a configuração dessa categoria delitiva, que por si só, uma vez reconhecida, vai aumentar gravemente a pena e a responsabilidade. Assim que é
É uma dúvida muito infinita. Muchísimas gracias. Lucas. Gracias. Ok, No, desde acá porque va a ser. ¿Se escucha bien? ¿Se habla? ¿se escucha? Genial. Bueno, Dayan, antes que nada, muchas gracias por tu tiempo, por tu exposición. Yo te voy a hacer ahora una pregunta que tiene que ver con uno de los interrogantes que nosotros nos hemos planteado en nuestra investigación y la voy a, digamos, concentrar específicamente en un tipo penal. No es el único caso que tenemos en nuestra legislación, pero tiene que ver con el caso del secuestro extorsivo, donde se exige, además del dolo de la privación de la libertad de una persona, sino además una ultraintencionalidad, una ultrafinalidad, que es la obtención de un rescate, ¿sí? De una suma de dinero que se recibe como contraprestación por la liberación de la persona que se ha privado de su libertad. Entonces, en nuestra legislación, efectivamente, que se logre obtener ese rescate conlleva la agravación de la pena del autor, de los autores del delito. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacíamos es si esta agravación puede ser considerada o no un delito calificado por el resultado. Por lo menos en mi grupo de análisis, adelanto cuál es nuestra posición, consideramos que no, partiendo de la base de que ya forma parte del, no solo obviamente del fin perseguido por el autor, sino que subjetivamente no supone siquiera una sorpresa el hecho de que la obtención de este rescate, ¿sí? La concreción de la ultrafinalidad, por decirlo de una forma, en definitiva ya forma parte del tipo base. Entonces, bueno, quería saber cuál es tu opinión al respecto. Espero que se haya entendido la pregunta, si no puedo reformularla. Mi espanhol no es bueno, pero creo que he entendido un poco la cuestión. Cualquier cosa me dijo. Pero creo que comunica en mismo sentido de Lucila, que creo que no ha respondido, em relação se toda hipótese, ou quase todas as hipóteses previstas pelo legislador que agrava a pena, pode ser considerado um delito qualificado pelo resultado. E um exemplo foi o que Lucas ha traído, que é o caso da extorsão, mediante paga de recompensa, uma soma de dinheiro, ¿sí? Se isso se passa, se isso se passa, poderia ser reconhecido um delito qualificado pelo resultado, certo? ¿Esto? Sí, lo que pasa es que nosotros lo tenemos tipificado en el Código Penal de esta manera. Tenemos tipificado, por un lado, el secuestro con fines de obtener ese rescate y si se produjese la obtención del dinero, se agravará la pena de tanto a tanto. Assim. Para mim também não é um delito qualificado por resultado, pero um desafio não, pero uma pergunta para que eu também possa compreender vocês, porque há inúmeras formas de legislador sancionar de uma maneira mais grave, que não só por delito qualificado por resultado. É só uma das maneiras que estamos discutindo. Assim que podemos dizer, por exemplo, que nem todo delito qualificado é um autêntico delito qualificado por resultado. Pero Dayana, perdón que te interrumpa, esto es verdad, pero acá por la única razón que se agrava la pena es por la producción de ese resultado. Por eso nosotros nos planteamos este problema, aunque estemos dispuestos a decir que no, pero el problema es que el legislador solo agrava por la producción de ese resultado. No dice más, no es que hay una ilicitud diferente. Não é o que há o quê? Não entendi. El autónomo no es un delito. Que el legislador solamente agrava la pena por el hecho de que se produce ese resultado. El legislador argentino dice, el que secuestrare con el fin de obtener un beneficio económico, un rescate, dinero, no importa, una pena. Si se produce eso, o sea, si resulta eso, otra pena más grave.
Bueno, para mí no es un delito calificado por resultado, porque si no, nosotros no si vosotros no hubiera tenido esta disposición, al menos en Brasil, esto sería mero exaurimento de crime, que de certa maneira para mim poderia ser uma causa de maior punibilidade expressamente prevista por el legislador, que autoriza o aumento da pena, pero isso não significa que isso se enquadra na configuração típica de um delito qualificado pelo resultado. Pero la pena es mucho mayor. Quanto maior. Yo no me acuerdo, busquémosla. Tenemos una tesis, no la vamos a decir acá porque la tenemos que elaborar, tenemos una respuesta para dar teórica y una hipótesis. Ya la vamos a desarrollar teóricamente, pero ya tenemos un... No. Y además, perdón, yo recuerdo, Dayan, que creo que vos también decís en las conclusiones de tu tesis que los delitos calificados por resultado no deberían admitir la combinación dolo-dolo, si es que no entendí mal. No, Como ella que- dice que sí. ¿Vos admitís eso o lo que dirás? La combinación dolo-dolo. Vos admitís dolo, ¿o no, Dayan? Ah, em- para mim, a princípio, seria adequado só o que seria dolo imprudência. 26. Ah, pero cuando habíamos hablado antes sí, ¿no? Fue una evolución tuya, ¿o no? Ay, no se escucha más. Creo que debe tener mal internet ella. A ver, ¿ahora? Ahora, Ahí Sí, está. ahí te escuchamos. a princípio, o ideal é só que o delito qualificado pelo Estado fosse dolo imprudência. Pero em Brasil, la jurisprudência e a doutrina admite dolo. Em virtude disso, eu hago uma certa advertência de que se admite dolo, em relação ao estado mais grave, quando praticado a título de dolo, não pode integrar um delito autônomo. Então, eu só seria possível, do meu ponto de vista, adequadamente vislumbrar a possibilidade que o estado mais grave fosse a título de dolo, se ele não integrar nenhum delito autônomo, porque senão eu estaria diante de um concurso de delitos e não teria razão do porquê eu ter um delito qualificado pelo Estado. E aí, mais uma vez, né, a gente sempre fica vendo essa ligação com concurso de crimes e tal, porque a gente vai e volta, mas é porque a maior discussão de los delitos qualificados pelo resultado é a sua legitimidade em virtude da sua função agravatória. Então, quando eu, quando eu, é, quando eu miro o ordenamento jurídico e me entero de que esse resultado mais grave já é um delito autônomo, e eu necessito de uma justificação de legitimidade para dizer que para dizer que tem autonomia e legitimidade para integrar um delito qualificado por resultado, porque a pena vai ser mais grave, na maioria das vezes, que o próprio concurso de delitos, ao menos em Brasil. Assim que nós temos essa asistematicidade em las sanciones de las penas de muitos delitos qualificados pelo resultado, porque a pena é muito mais grave. Assim que, em caso, por exemplo, de participação, aplicando as regras de acá, há muitas possibilidades de que resultado mais grave e doloso seja punível de forma mais branda do que um delito qualificado pelo resultado cujo resultado mais grave foi praticado a título de imprudência. Então, cria assincronia, digamos assim. Então, por isso que, de certa maneira, os delitos qualificados pelo Estado é uma categoria autônoma, porém, quando o legislador ele utiliza de uma forma, vamos dizer, inadequada dessa categoria delitiva, genera todas essas questões.
E, sobretudo, é isso, quando a grande maioria integra um delito autônomo. E por isso nos obriga, de uma certa maneira, sempre estar caminhando ao lado de quem queríamos estar distante. Clara. Gracias, Dayana. Bueno, vamos a hacer la última pregunta, así ya dejamos descansar a Dayane y a todo el grupo en una discusión súper intensa hoy. A ver si Clara nos tiene una Sí. pregunta fácil o una difícil. No, está relacionado con lo último que ella acaba de decir. Yo lo que no termino de entender entonces es si según tu posición, los casos que son combinación dolo-dolo y que el concurso de delitos correspondiente tiene una pena menor, si debería estar limitada la imposición de la pena a el máximo de la escala del concurso de delitos. Suponiendo que en el caso de la combinación dolo-dolo la pena sea mayor. Gracias, Clara. Em verdade, essa sua questão foi minha proposta legislativa de minha tese, porque a proposta foi porque neste caso, em nosso ordenamento jurídico, quando estamos perante concurso material de delitos, o legislador adopta o conceito do cúmulo material, que vamos somar as penas, certo? Pero quando estamos dizendo que há concurso de delitos, é porque há mais de um delito, certo? Concurso de delitos. E o delito qualificado pelo resultado, ele é apenas um delito, ele não é dois delitos. De modo que eu não poderia aplicar essa regra. Porém, mesmo quando é concurso, o legislador impõe limites. Então, considerando que a jurisprudência brasileira e a doutrina brasileira tendem a aceptar combinação dolo-dolo, então, a minha proposta é que quando o resultado mais grave é praticado a título de dolo e esse resultado integra um delito autônomo doloso, o magistrado não pode aplicar uma pena nem maior e tampouco igual ao que se aplicaria ao concurso de delitos. Mas por que não pode, por que não pode ser igual? Porque se eu permitir que fosse igual, eu estaria violando ou inobservando o fundamento material que assegura a legitimidade dessa categoria delitiva, que é a ilicitude adicional. Então, tem que ser, não pode ser o mesmo que o concurso material de delitos, porque aqui estamos diante de dois delitos injustos, autônomos, específicos, e por isso, por isso que essa é a minha proposta legislativa no nosso ordenamento, é que no nosso artigo 19, que trata sobre esse assunto de agravação pelo resultado mais grave, que seja necessário a previsão de um parágrafo único, dizendo que em caso del resultado mais grave seja praticado de dolo e integrar um delito autônomo doloso, que o magistrado não pode aplicar uma pena maior ou igual à regra do cúmulo material, de forma a assegurar a legitimidade e o fundamento material de los delitos qualificados pelo resultado. Bueno, muchas gracias. Creo que estamos esperando tu libro, que se publique, así lo podemos difundir. Y no solamente a través de este seminario y de lo que nos compartís cuando tenemos la oportunidad de discutir con vos. Gracias por tu generosidad, por compartir con nosotros esta discusión. Para nosotros es muy valioso y muy importante contar con voces más allá de nuestras propias discusiones, que son cada vez más intensas y ricas, de cada uno de nuestros encuentros que duran horas y ya están siendo más de uno cada vez que nos juntamos a discutir. Es muy importante contar con lo que piensan en otros países, expertos y expertas en la materia. Además hay un montón de gente que veo que no es de nuestro grupo de investigación, así que muchas gracias a todos los presentes también.
Gracias, Daiane. Bueno, y creo que con esto ya nos podemos despedir hasta el semestre que viene, en donde vamos a tener a personas, ahora sumamos a alguien de Colombia, que nos va a contar también cómo es en Colombia la temática de los derechos calificados por resultado, España e Italia, y después viene todo lo argentino, que entiendo que lo vamos a dejar para el final, para tener más armas, herramientas para discutir, que van a ser más discutidores todavía. Gracias, Daiane. Muchas gracias por tu tiempo, y bueno, hasta la próxima. Hasta. Gracias por todo. Bravo.